Sí, acaba de pasar una situación bastante incómoda. Estábamos recién acá haciendo la cama, ya para irnos a dormir. Y vemos que estaciona un auto acá al lado. Como que hacía ruido con el motor, como que apretaba el acelerador, no sé qué hacía. Se para como atrás de Eros y como la punta de su auto apuntando hacia nuestra esquina de Eros. O sea, va rápido, rápido y estaciona ahí y empieza a tocar la bocina. Toca la bocina rápido. Pero la concha de su madre. ¿Por qué hace eso? ¿Lo escuchan? Nos encontramos transitando la ruta Trans-Canadá que recorre de este a oeste este gran país. Nosotros somos Fer y José y hace más de 4 años que dejamos nuestra vida sedentaria en la ciudad para vivir una vida diferente viajando por América. Nuestro gran sueño es unir Ushuaia, el fin del mundo en Argentina, con Alaska, el extremo norte del continente americano. Tras varios días de recorrer estas rutas, se nos hacía muy difícil encontrar un lugar calmo para parar. Bueno amigos, hicimos un par de kilómetros, salió el sol, por suerte paró de llover y acá está el lugar donde íbamos a parar hoy. Ese que está ahí. Ven, como les digo, está cerrado. Todos estos lugares hay que tener bastante cuidado con lo que se ve en el mapa porque, ven, está cerrado y en el mapa figura obviamente que está abierto porque depende de la época del año. Pero es un hermoso lugar para parar, miren, ven. Tenemos sillitas, mesas. Ya llegamos a la provincia de Manitoba. Esto es Ontario, esto es Manitoba. Nosotros estamos acá, justo en el límite este. Hay un montón de cosas para hacer, hay bicicletas, senderismo, para mirar cataratas. Bueno, toda esta zona debe estar genial, pero en verano, ahora no hay nadie. Bueno, me voy a subir a ver si encuentro otro lugar para parar. Todavía es temprano, igual son las 4 de la tarde. Estamos buscando un lugarcito en la aplicación a ver si encontramos algo, pero la mayoría dice que están cerrados. Bueno, ya encontramos un lugar, parece que no hay muchos lugares abiertos ahora, así que el único que encontramos es uno a 1 hora, 1 hora y 10. ¿Me marca el GPS? Sí. Pero bueno, si encontramos otra ruta, tenemos que parar. Ya estamos en la nueva provincia, en Canadá. Hicimos unos 10 kilómetros y encontramos un lugar que al parecer que está muy bueno para quedarse. Pero miren, no hay nadie. ¡Qué sueño, Ferchu! Ya querías parar, ¿eh? Sí, estirar las piernas, todo el día estuvimos. Pero ¿por qué no hay nadie? A mí me da miedo cuando no hay nadie. ¿Por qué? ¿No hay nadie, vos decís? Y... pero mejor. Un auto. Sí, ¿ves? Mira, allá hay un hotel, ahí atrás. Ah, está el hotel, es verdad. Vamos a ver el hotel. Vamos. Y acá, mira, estacionamos ahí, Fer. Está buenísimo. Mira, tenemos el lago para nosotros. Yo digo que está bueno, ¿ah? Y si hacemos unos mates y nos quedamos acá, Fer, calentito. ¿Quién nos va a romper las bolas acá? Nadie. Sí, sin duda está bueno. Mira, encima va a empezar a llover. Súper tranquilo. Vamos a comer algo, unos matecitos, qué rico. Unas facturas de dulce Sí, de leche. estaría bueno que podamos cocinar facturas. Unas palmeritas, unos churros con dulce de leche. ¡Ay, qué rico! Otra de las cosas que hablamos hoy se ven acá. Por ejemplo, que te dice que no nades, que no hagas skateboard o bicicleta, que no hagas deportes de aguas en los muelles y que no duermas en los barcos. Por ahora no tenemos barco y vamos a dormir adentro de una casa rodante. Así que hasta ahora no veo nada que diga que está prohibido dormir ahí. Bueno, vamos a dar una vuelta por el pueblo, que al parecer parece pueblo, pero es más que nada yo creo que un lugar para el verano, para que la gente pueda venir a la playa. Es una playa muy linda, muy amplia, que ahora vemos que está todo cerrado. Para que vea un poco lo que es el pueblo, ¿no? Este es el hotel, pero está casi muerto, no hay nadie. Parece que estamos en una película del lejano oeste o una película apocalíptica que se van todos así. Recién fui a averiguar en el hotel de ahí cuánto valió una noche y me dijeron $200 canadienses. O sea, la cantidad de plata que nos ahorramos al vivir en una casa rodante es increíble porque estamos completamente gratis nosotros ahí. Y hasta con una vista más linda. Yo te diría que sí, ¿eh? Igual estaba muy lindo ese hotel. Hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto como este día. Mirá, miren este día, lo que nos tocó. Nuevo día en este viaje hacia Alaska, nuevo día en esta aventura que estamos a poco de concluir, ¿eh? Yo diría, comparado con todo lo que viajamos en estos últimos 4 años y medio van a ser, que queda muy poco y estamos disfrutando estos momentos. Dejar la camioneta acá, sacar la mesita y disfrutar de este maravilloso lago. Que si ustedes ven ahí, ven como una línea que se forma en el lago. Bueno, esa línea es
hielo, amigos, sigue habiendo hielo, no se derrite. Imagínense lo fuerte que debe ser el invierno acá, que todavía está congelado. La capa debe ser muy, pero muy grande. Y acá la voy a enganchar a Fer, que está cocinando algo. Mirá qué rico, ¿qué es esto? Morrón relleno. ¿Eso es como comida de Navidad estás haciendo? No, comida de vegetariano. Ah, está bien, me parece bien. Acá tenemos el chucrú que le compramos a una señora en el camino. Un poquito de tallos de brócoli. ¿Se come el tallo de brócoli? Bueno, parece que sí. Unas cositas de rellena de pollo y bueno, y fideos. De todo. Un popurrí. Esto es lo que sobra en la Navidad, viste que hay un poquito de cada cosa. El otro día se come un poquito de cada cosa, un poquito de cada comida. Bueno, pasa esto. La verdad que estamos demasiado solos acá. Hoy a la mañana me fui a caminar por ahí y la verdad que está divino. Por se fue para allá, que hay nieve. No sé si ven un poquito allá. Nieve con arena. Todo muy raro. De a poquito se va derritiendo la nieve, pero muy, muy lento. Así que, amigos, me voy a comer antes que se enfríe la comida. A ver, mira lo que me tocó a mí. Qué rico comer esto. Gracias, Fer. De nada, tengo hambre. Amigos, a comer. Esta vez, comida muy, pero muy casera, ¿eh? A comerla. ¿Cómo? A comerla. Escuché ese ruido. Es el hielo que se está rompiendo. Ese es el que yo escuchaba a la noche, que te dije, José, escuchaba un ruido que parecía ametralladoras. Era el hielo. Dejamos todo abierto, ¿no? ¿Qué onda? Claro, el hielo se acerca al muelle y lo aprieta. ¿Viste? Claro, es el muelle que le pega al hielo. Claro, el muelle que golpea con el hielo, con el lago congelado. Este ruido a las 4 de la mañana, porque vi el reloj a esa hora. Y dije, ¿qué es este ruido? En un momento pensé que era ametralladora, tipo ta 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 ta. Y después dije, no, pero no es eso. En mi mente no podía entender lo que era. Ahora ya me doy cuenta lo que era. Me gusta cómo saliste, Fer. ¿Cómo? Con el repasador es que estaba secando los platos. Yo estaba laburando un ratito ahí, escuché ese ruido y dije, esperá, son tiros. Vienen de lejos. Pero no, es esa masa de hielo que se acerca para acá. Sí, yo te vi tu cara, estabas totalmente desorientado, era como... Así nos levantamos el día de hoy. Tenemos puesta la mesita con los cafés. Un cosito de chocolate raro, ¿eh? Es que tengo mucha hambre y no hay prácticamente comida. Queda poco. Tenemos queso, Fer, en la mañana. ¿Podemos hacer un quesito? No, ese queso feo, un salado. Tenemos, bueno, el mate no te saca el hambre a vos. Hoy me levanté con muchísimas ganas de estar un domingo con 10 años en la casa de mi abuela, escuchando la radio y levantándome y sintiendo lo rico a comida. Me levanté como extrañando mucho ese momento. Y bueno, por eso José agarró y puso una radio, ni idea qué radio pusiste. Estamos buscando a ver si encuentro cuál era la radio que escuchaba mi abuela, no sé cuál era. Le pregunté a mi mamá ya a ver si sabe. ¿Sí? Todavía no me respondió. Una radio AM seguramente. Seguro, pero necesito sentir un poco ese momento. Para los que no entienden de lo que estamos hablando, en Argentina se acostumbra mucho, por lo menos en mi familia, también en la familia de Fer y en muchas familias de donde vivía yo, íbamos los domingos a la casa de una abuela y comíamos. Se usaba mucho, creo que es una tradición muy italiana de ir a comer o de juntarse los domingos. No sé si todo el fin de semana, pero sí el domingo. El domingo era seguro que íbamos a la casa de una abuela, después íbamos a la casa de otra abuela, pero hacíamos eso nosotros, nos juntábamos, comíamos fideos, a veces hacíamos asado, pero que siempre era fideos con tuco, fideos con pesto, era algo muy rico y obviamente estábamos todos juntos. Esa era como una tradición que hacíamos nosotros y repito, muchas familias en Argentina iban a la casa de los abuelos. Todavía lo deben hacer muchos. Pero claro, obvio. Igual yo no iba los domingos al mediodía, yo iba el sábado a la noche y ya me quedaba ahí.
Entonces yo el domingo ya me levantaba y ya empezaba todo el baile hermoso del domingo, de salir al patio, de los perros, ¿Del olorcito rico a comida? del olor a comida, que siempre mi abuela estaba cocinando algo rico. Si estás viendo esto, abuela, te amo y te extraño un montón. ¿Por qué las abuelas cocinan rico? No sé, pero mi abuela cocinaba muy rico. Bueno, tu abuela cocina muy rico también. Sí. Las abuelas cocinan rico, ¿verdad? Así que estamos acá con la radio puesta en el celular, una tacita de café. Ahí está Fer con su tacita de café, con otra taza de café adentro. Tengo una taza que tiene una taza. Una taza que tiene una taza. Y estamos acá escuchando un poquito la radio, noticias argentinas, ¿no? Raro, porque nosotros casi nunca escuchábamos noticias argentinas hasta que nos agarró las ganas de estar un poquito en Argentina, ¿no? Porque se extraña estar en tu país. Y usted me puede decir, ¿cómo extrañas a tu país? Y mirá el lago que tenés acá enfrente, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, por favor. ¿Qué vas a extrañar? Bueno, nosotros como vivimos casi siempre así, estamos muy acostumbrados, y más ahora que tenemos un montón de lagos por donde lo mires. Canadá es un país que está lleno de lagos. Creo que uno de los países que más lagos tiene por kilómetro cuadrado. Bueno, es tremendo. Pero bueno, obviamente nos encanta estar acá. Pero estamos solos nosotros dos. No vemos gente hace como 4 Claro, días. estamos Fer y yo, José, solamente. Así que bueno, eso es lo que nos pasa ahora. Estamos extrañando un poquito el calor familiar y la comida argentina. Que ya la vamos a tener, porque nos falta poquito para llegar a Alaska. Y ya sabemos lo que va a pasar post Alaska, así que suscribiste si no lo hiciste. Porque te vas a enterar de unas cositas. Sí. Ustedes pueden decir qué va a pasar después de Alaska, qué va a suceder. Bueno, lo vamos a contar una vez lleguemos a Alaska, obviamente. Claro. Así que tenés que suscribirte, si no, no lo vas a enterar nunca. Por ahí, algunos miembros del canal se pueden enterar antes, obvio. Ah, seguro, obvio. Pero obviamente que tampoco lo contamos porque todo puede cambiar, ¿viste? Entonces, bueno, tenemos una idea igual. Bueno, ¿qué tal si nos callamos y escuchamos la radio mientras vemos una ardilla ahí caminar? Sí, mira la ardilla. ¿Y si tenemos de mascota una ardilla? Y aparte de todo esto, vamos a sacar a pasear un poquito nuestra plantita, que por ahí para ustedes es una estupidez, pero para nosotros no, porque la compramos en el supermercado, esta albahaca, le sacamos un par de hojas para hacer unos fideos y ahora, miren, está creciendo de acá abajo, la dejamos vivir un poco más, porque la idea es que llegue a Alaska con nosotros, obviamente. Vamos a llevar esta plantita hasta Alaska y en Alaska vamos a comer unos fideos con pesto. En Instagram eligieron el nombre. ¿Cuál es el nombre? Ganó Alba. Alba, me gusta, ¿eh? Pero le vamos a decir Albaquita. Albaquita. O Albalaska. O Albalaska. Me gusta el nombre, Alba. Bueno, acá está, les presento a Alba, que nos va a acompañar hasta Alaska. Uy, se me vuela la bolsa. Ahí está. Alba viene con nosotros hacia Alaska. Escucha este sonido. Este es el sonido de la felicidad. El motor es encendido. Lo cual significa que nos vamos a la ruta. Nos despedimos de este increíble spot, de este increíble paisaje. Nos vamos hacia la incertidumbre porque no sabemos bien a dónde vamos. No nos podemos quejar. Hasta ahora todos los kilómetros que hicimos, la ruta siempre ha estado en un estado espectacular. No hay pozos, está en general lisita. Vamos a parar un poquito el motor porque llegamos a un lugar icónico en Canadá. Llegamos al centro de Canadá. Y si no estaba este cartel, no había forma de que nos enteremos. Sí, estamos en la mitad. Ya nos falta la mitad para llegar a la frontera con Alaska. No, claro. Eso es de mitad de acá a acá, pero nosotros tenemos que hacer así. Claro, tenemos que ir para arriba, obviamente. Entonces no es la mitad, es un poco bueno, más. pero nos falta la mitad para llegar hasta la otra frontera. Nos falta la mitad para llegar hasta la mitad. Claro. Vamos a ver qué hay en el centro de Canadá. Dejamos la camioneta ahí atrás y acá hay un cartel que te dice que bienvenido al centro de Canadá. Estamos en la provincia de Manitoba todavía y Fer se va a sentar en la reposera, que es una reposera gigante.
Mirá. Creo que no estoy segura si mi trasero entra en esta reposera. Ahí dice que estamos en el 96 48 35. Ese es el centro de Canadá. Ahora tiene razón lo que dice Fer, porque no es que nos falta la mitad, sino que nos falta un poquito más, porque nosotros tenemos que ir también hacia el norte. Estamos en el centro de Canadá, pero en línea recta. Así que nosotros tenemos que ir un poquito más al norte, nos faltaría más todavía que la mitad de Canadá. Pero es un hito muy importante. Y acá no sé qué habrá, a ver. Ah, mirá, para guardar libros. A ver, vamos a ver qué libro hay. Dejas un libro y te llevas otro. Mirá la cantidad de libros que hay. Mirá, Fer, hay libros gratis. ¡No, hay libros gratis! Sí. ¿Y pero yo tengo que dejar un libro si me llevo uno? En teoría sí, te podés agarrar un libro. Mirá, de Manitoba. No. De Manitoba. No, José, ¿hay para colorear? A ver, ¿Qué es eso? Sí, mirá, son libros para colorear. No, es un cuento. Y todavía me sigue sorprendiendo esto, ¿no? Que tenés cargadores en cualquier lugar, vos pones tu tarjeta, haces pip, pagás, agarrás tu cargador, lo enchufás en tu auto y cargas en cualquier lugar. No hace falta llegar a una estación de servicio para cargar tu auto eléctrico. Mirá si no se podría cargar así, ¿no? Pagás en cualquier lado y cargas. No puedo creer, justo que hace poco hablábamos de que todas las rutas estaban bien. Estamos agarrando por primera vez una ruta de tierra en Canadá. ¿Zarpado? Me equivoqué. ¿Habremos agarrado mal? ¿Por qué agarramos una ruta de tierra? Se nota mucho que estamos como en el campo. Miren, son todo terrenos muy extensos de campo sin ni siquiera plantado algo. El GPS nos mandó por una ruta de tierra. Sí. Ahora, yo pensaba que todas las rutas eran pavimentadas. ¿Y no? Y bueno, pero es un territorio tan grande, Canadá, que es obvio que en algún momento va a haber. ¿Pero estaremos yendo bien? Porque estamos yendo para el oeste. Oh. Tiene todo. Che, se va a romper el calefón. ¡Ay! ¿Pero cómo va a ir tan rápido? ¿Cómo va a ir tan rápido acá? Tan rápido, levanta las piedras, mirá, me llenó de piedras. No, fue agua. No, creo. Fer, con piedras. ¿En serio? Sí. Ay, qué peligro. Nosotros que tenemos roto acá. Ahora, qué rápido que iba ese, por Dios. ¿Cómo va a ir así? Me rompe el vidrio, eso me rompe el vidrio. Igual me encanta venir con un camión de tierra. ¿Hace cuánto que no ganamos un camión de tierra? En Estados Unidos ninguno. No, nunca. Obvio, esto siempre le da más diversión al camino. Sí, acaba de pasar una situación bastante incómoda. Estábamos recién acá haciendo la cama, ya para irnos a dormir. Y vemos que estaciona un auto acá al lado. Y todavía tengo el corazón medio acelerado. Y estaciona el auto, como que hacía ruido con el motor, como que apretaba el acelerador, no sé qué hacía. Y al rato viene otro auto. O sea, se para como atrás de Eros y como la punta de su auto apuntando hacia nuestra esquina de Eros. O sea, va rápido, rápido y estaciona ahí y empieza a tocar la bocina. Toca la bocina rápido. Pero la c*** de su madre. ¿Por qué hace eso? ¿Lo escuchan? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué hacen eso? Pero quieren joder, me da miedo que sean, viste, gente maldita. Me pone el corazón que me late a 40.000, son las 12 de la noche. Es re caliente. Aparte esto es como elige tu propia aventura, o sea, te quedás acá y no sabes qué te puede pasar. Nunca en la vida. Igual nunca nos pasó esto. Nunca en la vida nos pasó esto. Nunca nos pasó que nos molesten 2 noches seguidas. Sí, nunca. Ni una tampoco. Que venga alguien de afuera a molestarnos Jamás. a propósito. Jamás, nunca pasó nadie que nos venga a molestar. Sí, quizá pasó gente que viene y nos toca la camioneta así y... Pero de buena onda. Pero vienen de buena onda. O sea, ustedes no saben el susto que te da igual que te toquen la camioneta cuando estás en un lugar que no sé, que no conoces. Pero en general siempre que hacen eso, o sea, la gente viene con linda intención. Acá, viste, es cuestión de querer romper las pelotas nada más. Ya se fueron, Fer, no sé. Sí, antes a mí me parecía que se habían ido. No, antes se fueron para allá y allá no hay salida. Para allá está la salida. Y si ellos se fueron para allá, dieron una vuelta, y volvieron. Y pero si sabe que estamos acá, bueno. o sea, saben que estamos acá y si quieren volver a la madrugada para joder. Sí. ¿Están ahí? No, ahí hay una camioneta prendida. ¿Cómo que una camioneta prendida? Bueno, ahora José dice que la camioneta que está acá a unos metros gritó algo y no sabe si nos gritó a nosotros, si gritó Para que nos vayamos, para que nos quedemos. para que nos vayamos, para que nos quedemos. No sé, no. La Mejor verdad que da bronca que nos hayan despertado. Estábamos a punto de dormir en realidad, pero nos hayan sacado de este lugar, porque en realidad te dan un poco de miedo.
Claro. Es decir, que te vengan a gritar de la nada da un poco de miedo. Y para colmo que ayer pasó lo mismo, vos decís, ¿qué será? Que tienen algo contra, no sé, por la patente, viste, te hace pensar de todo. Capaz que están simplemente jodiendo y nos estamos haciendo toda la película. Acá está la otra camioneta. Nos gritaron algo de acá, yo no sé qué carajo me gritaron. Y sacan la cabeza afuera, ¿no? Yo ni siquiera lo voy a saludar ni nada. No les saludan ni nada. Lo que puede pasar es que nos sigan. ¿Les ves las caras? Son chicos que están ahí tomando algo, un trago. Igual estos nos gritaron algo ahora, pero... Claro, pero o sea, son 3 autos entonces los que nos gritaron. Claro. 3 autos, es un montón 3 autos. El del principio, cuando arrancó el susto hoy. Después el auto que se pegó al lado de Eros. Y ahora esta camioneta, ¿qué les pasa? ¿Sabés si vienen? Ay, todavía. Hoy es viernes y seguramente salgan más. Claro, totalmente. A ver, ahí viene un auto. Bueno, nos vamos a ir al Walmart, que ayer también estuvimos en un Walmart durmiendo, nos pasó lo mismo. Ahora vamos a ver un Walmart a otro lugar. Estamos ahora en otro pueblo a 100 kilómetros. Pero bueno, vamos a ir al Walmart que supuestamente o hay una seguridad en la puerta o algo. Ahí decían que era un lugar tranquilo, pero bueno. Lo que pasa es que es viernes, capaz que tiene que ver con eso. Lo raro de todo esto es que ayer pasó lo mismo, pero en otro pueblo, a 100 kilómetros. O sea, pasó algo muy parecido, pero esta vez, a diferencia de que nos putearon allá. O sea, rarísimo. Como que ¿Habrá un poco de racismo? De racismo, digo, no sé, pienso. Siempre, yo sabes que lo pienso Porque siempre. el joven, el más joven, la de persona de 20 y pico de años, como que actúa un poco más en consecuencia con lo que piensa. Sí, no sé si puede ser que tenga que ver con la edad o no, pero yo no quiero juzgar, pero si te gritan puta madre, te pegan el auto al lado, te tocan la bocina, te tocan la puerta. En realidad quieren joderte y por ahí quieren que te vayas. Quieren joderte y yo siento que quieren que te vayas, sí, totalmente. Porque, o sea, no es gracioso eso, o sea, o al menos lo haces una vez, por ejemplo, le golpeas la puerta y te vas, pero abrir la puerta y que te digan la puta madre, que puteen tanto, no sé, me da raro, yo pienso bastante, yo lo pensé de un principio que era racismo, sí. Ahí pasó la policía, che, si le preguntamos si es seguro, José, daría bueno, está el semáforo, a ver si lo alcanzas y le preguntás si es seguro. Is safe there. Pues decirle, porque algunos chicos nos estuvieron molestando allá. Sorry, it's safe here. It's safe here. Ay, ojalá no se vaya, che. Igual, no sé si... Ay, se va, porque acá pueden doblar en rojo. En realidad ese policía estaba atrás mío y yo me corrí y no lo vi que era policía, iba lento, entonces yo me corrí para que me pase y me pasó muy lento. Como mirándome a ver qué hace una camioneta rara, porque esta camioneta es un pueblo que debe haber, no sé, 10.000 personas y una camioneta que no la suelen ver. Tuvo una secuencia, ¿no? Esto. Ahí hay una camioneta, ¿no es la misma que estaba allá, esta camioneta? Esa quedó atrás. Yo la veo igual a esta camioneta. Para colmo, bastante oscurito todo el asunto. ¿Dobló con nosotros la camioneta? Sí. Pero deja que pase. Nada, me hace luces, pienso. Deja que pase, ahí está. A ver, ¿qué pasa? Ahí estamos re perseguidos. Mirá, ahí nos filmaron, nos pasaron filmándonos. Pasaron filmándonos, te han pasado todas cosas raras. ¿La viste? Era una chica y nos estaba filmando. La vi exacto. Me ponía filmado porque dice Ushuaia Alaska atrás de la Obvio, sí, pero, o sea, por eso, está bien. Está haciendo toda una aventura nocturna esto, porque justo ahora el tren pasa. Justo que vos decías que nunca lo habíamos visto de día. Es que los trenes pasan mucho de noche, más estos trenes cargueros. ¿Son de los largos? Sí. No hay nadie esperando, ¿no? Nadie. Entonces no tenemos que doblar, me parece. Uy, decime que tenemos que doblar. Sí, tenemos que doblar, pero no sé si... El Walmart decía que pasaba mucho el tren. Bueno, menos mal que tenemos que doblar acá y no hay que esperar. Larguísimo el tren, Si teníamos que esperarlo no terminaba más. Bueno, aquí está el Walmart. Nuestra casa. Nuestro hogar de hace ya mucho tiempo. Estamos parando en cada Walmart que hay en Canadá. Bueno, acá está el Walmart completamente cerrado. Completamente vacío. Y
vacío. ¿Pero es que los autos dejan autos acá? Sí, dejan autos. ¿De dónde nos vamos a poner? Tenemos los medio escondiditos. Escondiditos. No hay ningún lugar escondiditos. Por ahí derecho ya. Re escondidos ahí. Bueno, listo, ya estacionamos ahí a Pasteros. Y me gustaría por las dudas, o sea, aclarar de que en toda la estadía que venimos teniendo en Canadá nunca sentimos ni discriminación ni racismo de parte de nadie más, al contrario, sentimos muchísima amabilidad y atención por ser de Argentina. Por eso nos resulta raro que esto llegue a ser algo medio discriminativo, ¿no? Porque en general la gente se comporta muy bien acá con nosotros. Lo que me resulta raro es que después de tanto tiempo de viaje, después de 4 años y medio, nunca nos pasó esto. Y en Canadá nos pasó 2 días seguidos. Esto es lo que acaban de ver. Gente que viene con un auto y nos toca bocina para despertarnos o para molestarnos. A propósito, no nos pasó en Argentina, no nos pasó en Brasil, no nos pasó en Chile, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Ecuador. Ni Colombia, ni México. Por ahí cuando estás estacionado en algún lado que abren la puerta y te la tocan sin querer, pero es decir, Sí. a propósito, adrede, hacer algo adrede para que molestar al que está adentro, nunca nos pasó. No. Nunca, pero nunca, ¿eh? Y acá nos pasó 2 días seguidos. 2 días seguidos. Es mucho. Es decir, yo estoy pensando, ¿por qué pasa? Me gustaría bajar la ventanilla y decirle, "Mirá, ¿por qué estás haciendo esto? Para que me lo explique". Si ayer cuando el que dijo puta madre vos abriste la ventanita y dijiste hola, La y verdad arrancó con todo, viste, Sí, cuando se el auto fue. hace ruido porque arranca fuerte. Pero ya que sea 2 noches seguidas, me hace sentir que es raro. Sí, aparte no estamos acostumbrados a que nos jodan. Porque si vos decís, te están jodiendo en todos lados, porque tenés un cartel que dice jodeme, Claro. pero no, en ningún lado, cada vez que veo una camioneta, pensamos que no van a molestar. Quedan camionetas, autos, no sé. Bueno, esperemos poder tener una noche tranquila. No, yo creo que acá no, porque a veces estábamos por ahí en un lugar un poco más retirado, viste, a las afueras de la ciudad, del pueblo, un lugar donde es viernes y por ahí los chicos van a tomar una cerveza, donde no pasa la policía, porque no se puede tomar cerveza en un auto. ¿Vos viste cómo acercaron el auto? Sí, a lo él? acercaron a propósito y tocaron bocina. Sí, pero aparte aceleran rápido y frenan ahí, viste, Claro. como al borde, como che, hasta te lo choco al auto. Es para generarte miedo, para joder. Claro, para generarte miedo y lo generan, Sí, así lo que... generó. Sí, por eso tengo bastante bronca, la verdad, pero bueno. Para colmo, mirá lo que es esto. Es un lío total. Buen día. Buen día, Ferchu. Conclusiones de cómo dormiste. Espectacular. Dormir en un Walmart se duerme muy bien. Uno de los mejores lugares para dormir. Sí. Dormimos genial. Por suerte solamente pasó eso. Bueno, espectacular. Ahora vamos a tomar un mate. Hoy se viene un día de ruta potente. Por eso queríamos dormir y descansar, ¿no? Porque íbamos a manejar más o menos unas 4 o 5 horas, por ahí un poquito más. Esta noche sentimos un poco de bronca. Estábamos a punto de ir a dormir y todo ocurrió muy de repente. Pero es algo que puede ocurrir en esta vida nómade. Es parte de recorrer América en casa rodante. Queremos saber qué opinás sobre este tema. ¿Pensás que nos molestaron para que nos vayamos o solo para hacernos una broma? Los leemos en comentarios, amigos.